Ya, perfecto. La última clase estuvimos hablando de límites de funciones de varias variables. Sí, estuvimos hablando de límite y continuidad. Existen dos formas de calcular los límites en una función de varias variables. La primera de estas formas es calcular el límite por el método de los caminos. Ya, el método de los caminos solo se utiliza para demostrar que un límite no existe. ¿Ya? No se utiliza para demostrar existencia, sino que para demostrar cuando un límite no existe. ¿Cuál es la metodología que se utiliza en el método de los caminos? Básicamente lo que hay que hacer es tomarse un camino, calcular el límite, me va a dar un valor, me tomo otro camino y calculo el límite, y debería darme un valor distinto. Si me dan dos valores distintos, entonces el límite no existe. ¿Ya? Y la otra forma de calcular los límites es con coordenadas polares, donde tengo que hacer la típica sustitución que ustedes han visto ya en varios cursos: r coseno de teta, r seno de teta. ¿Ya? Esa es la sustitución que hay que hacer, y en vez de el x, y tiende a 0,0, va a pasar que un r tiende a 0. Este caso, a diferencia del método de los caminos, sirve para demostrar la existencia de un límite. Si yo quiero demostrar que un límite existe, entonces tengo que tomar esta forma. Pero también tiene sus limitancias, no es que sirva siempre. ¿Ya? Y este método sirve solo cuando x, y tienden a 0,0. Esa es la única vez que este límite sirve. Ok. Vimos continuidad y con eso terminamos. Yo les dejé un ejercicio que era la actividad de la semana. ¿Sí? Recuerden que siempre voy a estar tratando de dejar ejercicios propuestos para que ustedes los resuelvan y aprovechen de practicar y vayan viendo de forma inmediata si quedó todo claro de la clase o si hay contenidos que habría que repasar. Esa era la clase 14, vamos a la clase 15 entonces, que es esta de acá. Ok. ¿Alguna duda del límite de continuidad? Ya. Cata, ustedes con el SEA en qué van, ya vieron el límite de continuidad hace rato, ¿no? El SEA me lleva una ventaja, pero tremenda. Sí, ya lo vimos, profe. Sí, yo todavía voy ahí. Ya, vamos a partir entonces con derivadas parciales. ¿Sí? Las derivadas parciales es la forma que existe de derivar en cálculo vectorial. ¿Sí? Nosotros sabemos derivar en cálculo diferencial, ustedes aprendieron a derivar. Particularmente debieran saber derivar todo tipo de funciones. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo se calcula? Voy a cambiar el papel aquí. Si yo quisiera calcular la derivada, voy a escribir la derivada, por ejemplo, f de x igual a logaritmo de x cuadrado, ¿ya? Entonces, esta es una función real porque tiene solo una variable, ¿sí? Entonces, esta es una función real. Nosotros sabemos derivar esta función, ¿sí? Y cuando la derivamos en cálculo diferencial, la escribíamos así: f' de x. ¿Cuál es la derivada en este caso, Ernesto? ¿Del logaritmo de x cuadrado? ¿Qué igual? No, pues Ernesto, ¿cómo va a quedar igual? La única que queda igual es la derivada de la exponencial. Profe, es uno dividido el argumento del logaritmo, ¿no? 1 dividido en el La argumento argumentación. del logaritmo. Ya, ojo eso, Ernesto. Por Sí, la derivada de creo lo de adentro. La derivada del argumento, que sería la derivada del x cuadrado. Y la derivada del x cuadrado es 2x. ¿Ya? Y nosotros utilizamos esta notación. Esa es la notación que utilizamos. ¿Sí? ¿Por qué utilizamos esa notación? Porque aquí uno no se puede confundir. Existe solamente una variable con respecto a la cual yo puedo derivar. Solo existe la variable x. Entonces uno utiliza esa notación
Probablemente han visto que hay gente que también la escribe así, la derivada de f con respecto a x, ¿sí? No sé qué otra notación han visto para escribir derivadas. De primer orden, los físicos escriben las derivadas así, por ejemplo, f puntito, ¿sí? Que también nosotros no la usamos, pero a los físicos les gusta harto esa notación de utilizar f puntito. Esas son las notaciones para calcular derivadas. Ahora, nosotros estamos hablando que tenemos funciones reales, o sea, funciones de varias variables. Este es el caso de lo que pasa con funciones reales. Si yo tengo funciones de varias variables, ya, por ejemplo, tomemos la función de dos variables, f de x, y igual a x o logaritmo de x cuadrado más y cuadrado. Esta es una función de dos variables, tiene la variable x y tiene la variable y. Por lo tanto, ¿cuántas derivadas creen ustedes que existen para esta función de dos variables? Diego, por ejemplo, ¿cuántas derivadas crees tú que existen? Dos. Por dos ¿Cuáles variables. dos? ¿Cuáles dos? La derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y. Perfecto. Existen dos derivadas, por lo tanto, ya no puedo utilizar la notación que estaba usando antes. Ya no sería correcto escribir f' de x, y, porque no sabría con respecto a cuál de las dos variables estoy derivando. ¿Ya? Y por eso que existen las derivadas parciales. ¿Sí? Se llaman derivadas parciales porque ahora tengo que derivar la función f, pero tengo dos variables con las cuales podría derivar. Puedo derivar con respecto a la variable x o puedo derivar con respecto a la variable y. Entonces me quedaría, si derivo tengo dos variables, entonces voy a tener dos derivadas. ¿Sí? La derivada con respecto a x la vamos a escribir con una d cursiva, ¿ya? Y se escribe la derivada de la función f con respecto a x. No es que yo me haya equivocado en la d, se escribe como con una d cursiva, ¿ya? Y acá también tengo otra derivada que sería la derivada con respecto a y. Esas son las derivadas parciales. Se llaman derivadas parciales porque no puedo derivar toda la función f, sino que lo que estoy haciendo es derivar la función f parcialmente con respecto a x y parcialmente con respecto a y. Esta es una notación. Otras veces hay algunos textos guías que la escriben así, como fx, fi, que representan lo mismo, la derivada parcial de la función f con respecto a x y la derivada parcial de la función f con respecto a y. Esas son las dos derivadas parciales en este caso. ¿Ya? ¿Cómo se derivan estas funciones? Es lo que vamos a ver en la clase de hoy día. Entonces, ya. Entonces, vamos a definir, ¿sí?, las derivadas parciales. Se conectó también la Daniela, que también debe ser alumna de el SEBA. Contarles que tenemos hoy día, hicimos esta fusión de cursos porque Sebastián tenía algunas reuniones que eran importantes. ¿Sí? Ok, entonces la definición de derivadas parciales. En el caso de una función que vaya de Rn a R, se van a tener n derivadas parciales, ¿ya? Porque tengo n variables, entonces para cada variable voy a tener una derivada parcial. Y nos vamos a centrar, ¿sí?, en los cambios de la función en las n direcciones. Francisco, dime. Pensé que me iba a hablar. Ok. Ya, entonces me voy a centrar en los cambios de la función,
¿sí? Nos vamos a centrar en los cambios de la función en las n direcciones. Y para eso vamos a definir las derivadas parciales, igual que las derivadas en cálculo diferencial, pero las vamos a definir como un límite. Ah, ya, perdón. Entonces, lo vamos a ver como un límite. Estoy recién partiendo, si alguien más tuvo la misma confusión que Francisco, sí, estoy recién partiendo con la clase de derivadas parciales. No llevo nada, esta es la primera PPT. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la derivada parcial? Como les decía, las voy a definir con el límite. Va a ser el límite cuando h tiende a 0, ¿ya? Y h está acá. Y lo que voy a hacer es parecido a lo de cálculo diferencial. Tengo la función f, pero le estoy sumando h solamente en la dirección y, ¿ya? Porque estoy derivando con respecto a la dirección x sub y. Por lo tanto, le estoy sumando h solo en la dirección y, ¿ya? Y le estoy restando la función original. Por eso es que estamos mirando solamente cómo cambia la función en esa dirección, ¿ya? Y esta va a ser la derivada parcial de la derivada parcial iésima, perdón, de la función f. Cuando este límite exista, intuitivamente estamos viendo cómo cambia la función cuando nos movemos en la iésima dirección, ¿ya? Vamos a ver unos ejemplos sencillos. Veamos esta función. Esta función tiene tres derivadas. La derivada parcial de f con respecto a x, que sería el límite cuando h tiende a 0 de la función f, x, pero le tendría que sumar h en la dirección x, porque estoy derivando con respecto a x. Así sería x más h, y, z, menos f de x, y, z, dividido en h. ¿Sí? Le sumé el h solo en esa dirección, porque estoy derivando con respecto a x. Entonces me interesan los cambios que ocurren en la coordenada x. ¿Ya? ¿Se entiende hasta acá? Perfecto, Leo. ¿Sí? Recuerden eso, le sumo h solo en la coordenada que quiero derivar, porque me interesa el cambio de la función en esa coordenada. ¿Sí? Entonces, esto sería el límite cuando h tiende a 0 de la función f evaluada en x más h, en y, en z, que sería x más h, porque ahora donde había un x va a haber un x más h, y cuadrado z a la quinta, porque estoy derivando esta función que está acá. ¿Ya? Esa es la función que quiero derivar. Esa que está ahí. Por lo tanto, tengo que utilizar esa. F de x, y, h es x y cuadrado z a la quinta. Todo esto dividido en h. Voy a utilizar regla distributiva, entonces me va a quedar x y cuadrado z a la quinta, porque lo que estoy haciendo es este x distribuirlo para acá. ¿Sí? Después me va a quedar más h y cuadrado z a la quinta, porque este x, h, lo estoy distribuyendo hacia acá. Menos x y cuadrado z a la quinta, todo esto dividido en h. Evidentemente, este término se elimina con s. ¿Sí? Entonces me va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de h y cuadrado z a la quinta dividido en h. Y ahora puedo eliminar el h con el h. Entonces me queda el límite
cuando h tiende a 0, de i cuadrado z a la quinta. No hay h, así que esto sería i cuadrado z a la quinta. Por lo tanto, la derivada parcial de f con respecto a x sería i cuadrado z a la quinta. ¿Qué ven ustedes que pasó con respecto a la función original? ¿Qué fue lo que pasó acá? Se fue la variable que se derivó. Efectivamente, Leo, porque finalmente las derivadas parciales, lo que estoy haciendo, estoy derivando con respecto a x y estoy considerando que i cuadrado y z a la quinta son constantes. Es como que esté derivando una función suponiendo que las variables que no estoy tocando son constantes. Entonces, ¿qué pasa? Voy a agregar una nueva hoja. ¿Qué pasa? Si yo quiero derivar la función f con respecto a y, tengo que pensar ahora que la variable x y la variable z son constantes. ¿Ya? Si se escribe así, yo podría escribir con respecto a y la función f, que es x y cuadrado z a la quinta. Lo único que hice fue reemplazar esa f por la función f que está aquí arriba. ¿Ya? Y como les decía, si estoy derivando con respecto a y, entonces tengo que considerar que esta x es constante y que la z también es constante, porque estoy derivando con respecto a y, por lo tanto la única variable va a ser y. Las constantes, ustedes saben que pueden salir de la derivada, ¿sí? Entonces me va a quedar x, z a la quinta por la derivada, en este caso, de i cuadrado con respecto a y. ¿Y cuál es la derivada de i cuadrado con respecto a y? 2i. Ya, perfecto. Muy bien, Leo también. ¿Sí? Así que esto sería 2x y z a la quinta. Porque lo único que estoy haciendo cuando derivo con respecto a y es considerar que la variable x y la variable z son constantes. Las constantes pueden, si están multiplicando a la variable, pueden salir de la derivada. Si la derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. Muy bien, es 0, ¿cierto? Así que ahí se respetan más o menos esas mismas reglas. Si yo quisiera, por otra parte, y finalmente calcular la derivada de y con respecto a z, entonces esto sería la derivada con respecto a z de la función f. La función f es x y cuadrado z a la quinta. Entonces ahora, las que debo considerar como constantes son x e y cuadrado. Como son constantes y están multiplicando a la variable z, pueden salir de la derivada. Entonces me va a quedar x y cuadrado y la derivada con respecto a z de z a la quinta. Y la derivada de z a la quinta con respecto a z no es más que x y cuadrado por 5z a la cuarta. Así que esto sería 5x y cuadrado z a la cuarta. Y ahí tengo las tres derivadas parciales que necesitaba. ¿Sí? Voy a darles un minuto para que puedan copiar. La definición de derivadas parciales es importante que la conozcan, que se entienda que lo que estoy haciendo es sumarle h en la dirección que quiero derivar. ¿Sí? Pero no es necesario que utilicen la definición siempre para calcular derivadas parciales. Basta que se entienda que si quiero derivar con respecto a x, entonces todas las otras variables las tengo que considerar constantes. Si estoy derivando con respecto a y,
todas las otras variables tienen que ser constantes. ¿Sí? Traten de copiarlo, como siempre les digo, al momento de escribir, se pueden dar cuenta de qué parte no quedó totalmente clara y la podemos volver a repetir. Les doy unos minutos para que copien. Ya. ¿Todo bien hasta aquí entonces, Diego Lavarría? ¿Vamos bien? Sí, profe. Cata, Ledesma, ¿vamos bien? No sé, yo sé que él se va a llevar un ritmo un poco más apresurado que el mío, espero que no sea distinto. Sí, muy bien, profe. Gracias. Perfecto. Ok, entonces, vamos a calcular las derivadas parciales de esta función. Es una función de dos variables. Las variables son x e y. Por lo tanto, ¿cuántas derivadas parciales tiene esta función? Muy bien, Ismael, apareciste después de mucho tiempo solo porque te dije hoy día la presentación. Entonces, efectivamente tiene dos derivadas parciales, ¿cierto? La derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y. ¿Sí? Que vendrían a ser estas dos derivadas. Cuando derivo parcialmente con respecto a x, tengo que considerar que y es constante, recuérdenlo. ¿Ya? Entonces sería la derivada parcial con respecto a x de x cuadrado más y cuadrado. Recuerden que las derivadas se pueden separar por la suma y la resta, no así por la multiplicación. ¿Sí? Entonces esto sería la derivada con respecto a x de x cuadrado más la derivada con respecto a x de y cuadrado. ¿Sí? Pero la derivada con respecto a x de x cuadrado es 2x, ¿cierto? Más, ¿cuál es la derivada con respecto a x de y cuadrado? Cero. Pero, Cero, porque y es una constante y la derivada de una constante es cero. Así que sería 2x más 0, que es lo mismo que 2x. ¿Sí? ¿Queda claro? Porque aquí la derivada se anuló, pero en el ejemplo que vimos antes, la derivada más bien salió de la integral. Fíjense que aquí se están todos multiplicando, mientras que acá, en este ejemplo, la derivada de y cuadrado se está sumando, entonces se anula completamente. Acá quedaría entonces, estoy derivando con respecto a y, y ya tengo como la voz muy gastada. Ya, y fue el Kentucky, como comienza comida con mucha sal, me hace tener demasiada sed. Ya, entonces aquí quería la derivada con respecto a y de x cuadrado más y cuadrado. Nuevamente hay una suma, así que yo puedo separar la derivada en suma. Así que sería la derivada con respecto a y de x cuadrado más la derivada con respecto a y de y cuadrado. Esta derivada es cero nuevamente, porque estoy derivando con respecto a y la constante x. ¿Sí? Porque cuando derivo con respecto a y tengo que mirar x como una constante. Así que esa derivada se anula y la derivada de y cuadrado es 2y. ¿Ya? Y ahí están las dos derivadas parciales de esta función. Doy nuevamente un minuto para que copien y podamos continuar.
Jocelyn, ¿cómo vamos? Catherine, ahora que ya los conozco a todos. Catherine, ¿cómo vamos? Muy Sí, profe, lento. ya pasé a copiar. No, sí, entendí. Ya. Gracias. Por mi parte, todo bien, profe. Ya. Entonces, pasemos a lo siguiente. Entonces acá, bueno, las derivadas eran las que nosotros habíamos calculado. Y observe su gráfico dado por. ¿Qué pasa si nos paramos en el punto 1,1? El cual tiene una imagen en la superficie, ¿sí? Que vendría, recuerden que estamos usando la función f de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado. Esa es la función que estamos utilizando. ¿Qué pasa si me paro en el punto 1,1? Voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo con este gráfico. Sería este x, este sería z, que es lo mismo que f de x, y, ¿sí? Y este de acá sería el y. Entonces, si yo me paro en el 1,1, va a ser 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que vendría a ser 2. Por lo tanto, aquí voy a hacer el 1, aquí voy a hacer el 1. Si me paro acá, tendría una imagen que es 2. Sería ese puntito de ahí. Cuando estoy en el 1,1, la imagen es 2. Por lo tanto, nos estamos ubicando en el espacio en el punto 1, 1,2. Esta sería mi ubicación en el espacio, que es ese puntito. ¿Sí? Calculemos las derivadas en ese punto. Yo ya sé que la derivada con respecto a x, ¿sí? Que la derivada de f con respecto a x es 2x, ¿sí? Y también sé que la derivada de f con respecto a y es 2y. Pero ahora, ¿qué pasa si calculamos las derivadas parciales en ese punto? Pasaría que entonces, cuando yo evalúe en 1,1, ¿sí? Recuerden que cuando evalúo en 1,1, lo que estoy diciendo finalmente es que este es el valor de x y este es el valor de y. ¿Sí? Por lo tanto, si yo evalúo la derivada, tengo, formalmente se escribe la derivada evaluada en 1,1, me va a dar 2 por 1, que sería 2. ¿Ya? Por lo tanto, fíjense que la derivada evaluada también es un número, ¿sí? Y si yo evalúo, por otra parte, la derivada de f con respecto a y en 1,1 también me va a dar 2, porque el y también valía 1, ¿sí? Estas serían las derivadas evaluadas en el punto, ¿sí? ¿Qué quiere decir las derivadas evaluadas en el punto? Recuerden que la derivada de f con respecto a x me está mostrando cómo cambia la función en la dirección x. ¿Ya? Así que S2 es la velocidad con la que cambia la función, ¿sí? O la tasa de cambio, como quieran llamarle. Sería la pendiente también cuando me muevo solamente en el eje X, ¿sí? Como bien dice acá, estaríamos diciendo que al estar en el 1,2, en el 1,1,2, voy a copiar el gráfico. Estaríamos diciendo que al estar en el punto 1,1,2, si me muevo en la dirección X, mi velocidad será 2. ¿Ya? Así que si me muevo en esta dirección, mi velocidad va a ser 2. ¿Ya? Y si me muevo en la dirección Y, mi velocidad va a ser 2. Esa es la interpretación de las derivadas evaluadas en los puntos, ¿sí? ¿Por qué va a ser eso? Porque la derivada, recuerden que es velocidad, pendiente, tasa de cambio, ¿sí? Es cómo me muevo en esa dirección.
Ahora, acá me puedo mover en infinitas direcciones, ¿cierto? La dirección X, la dirección Y, pero también podría moverme en otra dirección, que lo vamos a ver más adelante. Ok, les voy a dar un minuto entonces. Ya. Son las 19:44. 3 minutos para que hagan este ejercicio. ¿Sí? Vamos encontrando las derivadas. Tiene 2 derivadas. La primera es la derivada de f con respecto a x y la segunda es la derivada de f con respecto a y. Así que encuentren esas derivadas. Yo les voy a preguntar a cualquiera y la idea es que vayamos avanzando. Si alguien se perdió y no sabe cómo calcular esas derivadas, este es el momento de retomar la clase. ¿Ya? Juan, ¿tú vas bien? ¿Valentino? Ignorada. Profe, ¿aquí se considera multiplicación o suma? Aquí adentro se están sumando. Pero ¿qué tengo que hacer primero antes de ver si es multiplicación o suma? ¿Qué multiplicaste, Leo? ¿Qué multiplicaste y separaste? Profe, está bien, si es que separo el logaritmo de x más el logaritmo de y cuadrado. No, porque el logaritmo no se puede separar en suma. Ya, entonces hay que sacar la derivada de los adentro primero. No, primero siempre es la derivada de lo de afuera. ¿Cuál es la Ya. derivada de lo de afuera, Francisco, en este caso? Lo de afuera es el logaritmo. Entonces sería la derivada con respecto... Oh, ¿qué pasó? Sí. No sé qué... la batería del iPad. Sería la derivada con respecto a x de el logaritmo de x más y cuadrado. ¿Hasta ahí vamos bien, Francisco? ¿Leo? Sí. ¿Sí? Ya. Y la derivada del logaritmo es 1 partido en su argumento, ¿cierto? 1 partido en el argumento. Entonces aquí lo que estoy usando no es ni la regla de la multiplicación ni la regla de la suma. Estoy utilizando regla de la cadena, ¿ya? Por la derivada de lo de adentro. Pero tiene que ser la derivada de lo de adentro con respecto a x. Y ahora acá, Francisco, sí puedo separarlo en suma. ¿Queda más claro? Sí, ahora sí que no recordaba bien eso. Perfecto. Ah, Luego también ahora queda más claro, harto más sí. claro. Ya, pueden seguir entonces ustedes. Fernanda, ¿cómo vas tú? No vais. Perdida hace un mes en clase. ¿O está ahí todavía? Ya, vais bien, qué bueno, Fernanda, qué bueno. Muy bien. Oye, además, un gusto haberlos conocido a todos. Había gente que, como les dije en las presentaciones, tenía por la voz simplemente otra idea de cómo eran. Nada personal. Profe, el de I queda... sí, Ismael, perfecto. Esa es la derivada de X con la derivada de F con respecto a Y. Ya, entonces acá les debería quedar la 1 partido en X más Y cuadrado por 1. ¿Sí? Oye, esta aplicación está funcionando pésimo hace un par de días. Se cerró sola, perdón. Ahí sí. Esto es 1 partido en X más Y cuadrado por la derivada de X, que es 1, más la derivada de Y cuadrado, que es 0. Así que quedaría por 1.
Por lo tanto es 1 dividido en x más y cuadrado. Tengo una pregunta en el chat, profe. Ahora ves que veo el póster, me da risa. Ah, sí, puede ser. Pero era Gino, ¿no? Yo lo reconozco porque vivo con mi sobrina que escucha BTS, entonces me hace ver los videos. Y tuve que aprenderme todos los personajes. Según yo era Jin, que se va ahora al servicio militar en Corea. Eso sé yo, mucho más no sé. Para el resto que está haciendo el ejercicio, contextualizar lo que estábamos en las presentaciones, y no sé si todos saben que la plataforma Canva, además de tener muy buenos diseños de presentaciones, ustedes pueden hacerse los fondos virtuales, esos clásicos fondos virtuales de Zoom se pueden hacer en Canva. ¿Ya? Entonces la Fernanda tiene una pieza donde tenía muchos pósters de una banda musical en el fondo, y yo le dije que se hiciera un fondo de Zoom para que no se viera toda la pieza, ¿sí? Por si acaso. Son bien buenas las plataformas ahí en Canva. Yo he encontrado varios fondos de Zoom. A mí no me funcionan porque mi pieza es muy blanca y yo soy muy blanca, entonces como que como que no sé, funcionaba mi filtro. Según yo, no sé, tal vez mi computador. Me dio 2 la derivada parcial con respecto a y. Revisemos, lo leo. Sería la derivada parcial 2 partido de X más Y. 2 partido en X, Más sí. sería el logaritmo de X más Y cuadrado. Así que es la derivada de lo de afuera. 1 partido en X más Y cuadrado por la derivada de lo de adentro. Con respecto a y, X más Y cuadrado. Entonces, esto es 1 dividido en X más Y cuadrado. La derivada de X con respecto a Y es 0. Y la derivada de Y cuadrado es 2Y. ¿Sí? Así que esto sería 2Y dividido en X más Y cuadrado. ¿Qué cosa simplificaste, Leo, acá? Ah, profe. Yo eliminé un Y de los de abajo ¿Ya? y el de arriba me quedó 0 y abajo me quedó un Y nomás. Leo, Entonces, para hacer eso, la operación principal abajo tiene que ser la multiplicación. Por ejemplo, ya te lo voy a mostrar con un ejemplo numérico. Si tú tienes 2 dividido, igual ya caché, profe. O sea, si está multiplicando lo puedo eliminar y si es que está sumando no cumple la propiedad. no cumple la propiedad, ¿cierto? Porque, por ejemplo, acá yo no lo puedo eliminar. No pasa esas tonteras, profe, por querer, querer eliminar las cosas. Pero es importante que te des cuenta de los errores para que después sea una tontera aquí en la clase y no en el control. No, por eso le pregunto, profe. ¿Sí? Ya, pero perfecto. Entonces, para poder hacer esa eliminación, Leo, tiene que ser la operación principal, la multiplicación. Entonces el No con Valentino la- estaba mal igual. ¿Sí? Estaba mal lo que envió el Valentino ahí entonces. Sí, le faltó dividir ahí, le faltó todo No, sí todo que, el denominador. profe, yo estaba respondiendo a una de lo que había dicho ahí, pero creo que se Ah, atrasó ya, un poco. la respuesta. Sí, sí. Típico del El Valentino, Leo fue el que me está tirando la mala. el lag del Valentino, pero eterno. Todo el semestre ahí con este lag, salvándose. Ya, vamos bien entonces. ¿Se entendió cómo se calculan las derivadas hasta acá? ¿Está bien? ¿Vamos bien? Kevin. Katy, Sí, perfecto. profe, vamos bien. Con ese ánimo, vamos. Perfecto. Ya. Estoy resfriado. Ok, veamos entonces este ejemplo. Acá, ¿qué debería hacer si tengo esta división? Tengo nuevamente 2 derivadas. Tengo la derivada de f con respecto a x, que en este caso debería... ¿Qué propiedad podría usar para calcular esta derivada? Regla del cociente. Perfecto, Diego. ¿Cierto? La regla del cociente porque tengo aquí una división. La regla del cociente es la derivada del de arriba, pero es la derivada del de arriba con respecto a x, porque esa es la derivada que quiero calcular. Sí, Francisco, este es otro ejercicio. Esta función queremos calcular ahora. ¿Terminaste el anterior?
¿Revisaste que los resultados te dieran correcto? Pensé que iba a evaluar los puntos. Ah, no, solo estaba calculando las derivadas. Ya. Entonces, regla del cociente, la derivada del numerador, que sería la derivada del numerador, pero con respecto a x, por el denominador sin derivar. Menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Todo esto dividido en el denominador al cuadrado. Entonces sería 1 por x menos y menos x más y cuadrado por 1, todo esto dividido en x menos y, todo eso al cuadrado. Puedo simplificar, me va a quedar x menos y menos x menos y cuadrado, todo esto dividido en x menos y al cuadrado. Así que esto sería, se elimina esa x con esa x, me quedaría menos y cuadrado, dividido en x menos y cuadrado, y arriba puedo factorizar por y. ¿Ya? Y si factorizo por y, me va a quedar menos 1 menos y. Sí, puedo factorizar por menos y también para que no me queden esos signos medio raros. Y abajo me queda x menos y. Todo eso al cuadrado. ¿Ya? Así que puedo utilizar regla del cociente. Recordar siempre que cuando hablo de la derivada de arriba, tengo que recordar que estoy derivando con respecto a x. Entonces es la derivada del numerador, pero con respecto a x. ¿Sí? Y entonces, si quiero calcular la derivada de f con respecto a y, va a ser la derivada del numerador con respecto a y. Este es el numerador. ¿Cuál es la derivada de esto que tengo marcado en azul con respecto a y, Juan? Perfecto, Francisco. 2i. ¿Ya? Entonces va a ser la derivada del numerador, 2i por el denominador, menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador, que es menos 1, ojo con los signos, dividido en el denominador al cuadrado. Así que esto queda 2xy menos 2y cuadrado, más x más y cuadrado, y todo esto dividido en x menos y cuadrado. Puedo agrupar este con este, entonces me va a quedar 2xy menos y cuadrado más x, todo eso dividido en x menos y al cuadrado. Y ahí ya estaría. Juan, ¿estás ahí? Juan, partiste perfecto el semestre, así que no te puedes chacrear ahora. Quedan 4 semanas de clases, chicos, no queda nada. Así que quienes tienen que salvar el semestre, ahora es cuando tienen que estar aquí atentos. No está el Juan. Valentino, ¿tú vas bien hasta acá? Lo perdí también. Oye, Fer, la Vale la perdí hace tiempo ya. ¿O no? Ya, va a ir bien Valentino, qué bueno. Voy a darles 2 minutos para que puedan copiar y sigamos haciendo ejercicios de derivadas parciales. Profe, Dime. el último control, ¿qué tiene? O sea, ¿qué contenido entra, mejor dicho? El control 3. El control 3 entra hasta todo
no va a entrar toda la unidad porque es un poco más larga, pero debería entrar. Dominio y recorrido de funciones de varias variables, ¿sí? Curvas de nivel, límite de funciones de varias variables, continuidad de funciones de varias variables y derivadas parciales, hasta el momento. ¿Sí? No sé cuándo es el control, no sé si tú tienes la fecha por ahí, Leo. Si no me equivoco, es como la semana del 22, por ahí, profe. Ya, acá creo que te equivocas porque alguien me dice acá, profe, el control de vectorial es la semana del lunes 14, o sea, me queda esta semana de clases y la próxima. Así que alcanzaría a ver máximos y mínimos tal vez, derivadas direccionales, gradiente, plano, vamos a ver todo eso. ¿Ya? Así que falta harto todavía. Ya. Ok, vamos bien hasta acá. Francisco, Fernanda, que estás escribiendo, avísame cuando termines de escribir. Estamos, dice el Francisco. Vamos a esperar la confirmación de la FER para continuar. Sí, profe, ya. Estamos. Entonces, esas son las derivadas parciales, ¿sí? En este caso. ¿Ya? Se pueden utilizar regla de la cadena, regla del producto, regla de la división, y tienen las mismas propiedades. Las constantes salen de las derivadas, se puede separar en suma o en resta, se utiliza regla de la cadena, etc. Ya, traten de recordar algunas derivadas que son clásicas, como por ejemplo el logaritmo que repasamos hoy día, la derivada de la raíz, la derivada de un arco tangente, la derivada de las trigonométricas, cosas que vieron en cálculo diferencial. Ya, vamos a pasar entonces a ver qué es el diferencial total, porque hasta el momento tenemos dos derivadas, ¿sí? Si la función es de dos variables, tenemos dos derivadas. Si la función es de tres variables, vamos a tener tres derivadas. Entonces tenemos que tener algún término que resuma toda la información de las derivadas. Y ese término que resume la información de las derivadas es el diferencial total. Ya, la diferencial total de una función f se puede representar de la siguiente manera. Y de cierta forma, ¿sí? La diferencial total va a ser lo más parecido a la derivada de toda la función. ¿Sí? Entonces, donde f es una función de la forma de varias variables. El diferencial total va a ser la derivada parcial de f con respecto a la primera variable por x, la derivada de xy. Veamos el caso de una función de dos variables. ¿Ya? Si yo tengo la función f de x, y, ¿ya? Esa sería mi función. La función z igual a f de x, y. Entonces, la derivada total, el diferencial total vendría a ser, tiene dos variables, así que va a ser la sumatoria desde 1 hasta 2, ¿sí? Porque tengo dos variables. De la derivada de f, la voy a escribir no así, y la voy a escribir como x1, x2, ¿ya? Porque me va a ser más fácil. Entonces va a ser la derivada parcial de f con respecto a xy por la derivada de xy. Esto sería la derivada de f con respecto a x1 por la derivada de x1, más la derivada parcial de f con respecto a x2 por la derivada de x2. ¿Ya? Ese es el diferencial total. ¿Sí? Si tengo una función de tres variables, el diferencial total va a tener tres funciones. Si tengo una función de 5 variables, el diferencial total va a tener 5 términos, ¿ya? Porque fíjense que tiene un término para cada variable. Este es el primer término, y este sería el segundo término. ¿Ya? Tiene un término para cada variable. ¿Por qué estamos viendo el diferencial total? Porque, por ejemplo, bueno, calculemos antes de ver eso,
vamos a calcular el diferencial total de estas dos funciones. Veamos acá entonces. El diferencial total, voy a copiar la fórmula, esta que está, o lo voy a dejar ahí para que se vea la fórmula. Ya, para el primer ejemplo, el diferencial total de f va a ser, ¿cuántas variables tiene esta función? Profe, ¿variable se refiere a que cambie de la X o da lo Sí. mismo? No entendí, Ya, eso entonces, como que cambia de la X. o sea, me refiero a que tiene que ser una X o una Y, o si hay entonces sería, ¿tendría una o tendría dos, profe? Es que quedó Una la duda. variable, la única variable es X, ¿ya? Porque el Y efectivamente es la función, Y igual a X cuadrado más X. Por lo tanto, el diferencial total sería la sumatoria desde y igual 1 hasta 1 de la derivada de f con respecto a xy por dxy, que sería lo mismo que la derivada parcial de f con respecto a x1 por la derivada de x1. Ahora, evidentemente, la función f ¿sí? No tiene x1, x2, así que basta que yo escriba que es la derivada de f con respecto a x por dx, ¿sí? Pero la derivada parcial de f, acá la función no se llama f, se llama y. Así que lo correcto sería acá la derivada parcial de y con respecto a x, la derivada parcial de y con respecto a x. ¿Ya? Y la derivada parcial de y con respecto a x es 2x más 1 por dx. Ese vendría a ser el diferencial total del primer ejemplo. ¿Sí? ¿A qué se parece el diferencial total? ¿Dónde más hemos visto este de x? ¿En qué otro curso han visto ese de x? En las integrales, profe. En las integrales aparece este de x. Sí, en EDO también, cuando escribimos las EDO exactas, también aparece un de x y un de y, ¿lo recuerdan? Así que Sí, sí, también. ahí. Perfecto. Veamos entonces el segundo ejemplo. Para el segundo ejemplo, el diferencial total va a ser de z, porque aquí tengo la función z y no f. Ya, ojo con la notación. Va a ser la sumatoria desde, bueno, tiene, el diferencial total va a tener dos términos. Va a ser la derivada parcial de z con respecto a x por dx, más la derivada parcial de z con respecto a y por dy. Ese va a ser el diferencial total. ¿Sí? Y el diferencial total va a ser de z con respecto a x, me queda 2x por dx, y de z con respecto a y me queda menos 2y por dy. O sea que el diferencial total sería 2x por dx menos 2y por dy. Y ahora sí se parece mucho más a una EDO. De hecho, nosotros vimos en, bueno, todos los que están en ecuaciones diferenciales, estoy hablando de una ecuación diferencial exacta, donde nosotros decíamos, ok, si esto es igual a 0, entonces resolvíamos la EDO. ¿Ya? Así que acá, claro, la primera función tiene una variable, la segunda función tiene dos variables, y por lo tanto, si tiene una variable, el diferencial total tiene un término. Si tiene dos variables, el diferencial total va a tener dos términos. Ya. Voy a darles un minuto ahí para que puedan copiar, y mientras tanto explicarles por qué les estoy enseñando el diferencial total. Muchas veces, ¿sí? Pensemos en una función de varias variables, como por ejemplo el volumen. ¿Ya? Si yo tengo el volumen de un cilindro, que sabemos que depende del radio del cilindro y de la altura, ¿ya? Y a lo mejor yo no tengo conocimiento y sé solamente cómo cambia el volumen, y me interesa saber cómo si
en base a cómo cambió el volumen total de la figura, cómo se cambiaron las variables X e Y. ¿Ya? Así que aquí tengo ese, más o menos ese tipo de relación. Entonces, la diferencial total nos ayuda a aproximar los cambios que puede tener la función cuando una o más variables cambian en una pequeña cantidad. ¿Sí? Por eso quiere decir que yo puedo aproximar el diferencial total a una diferencia, ¿sí? Y acá una diferencia sería, voy a marcarlo según el texto, voy a aproximar los cambios que pueda tener la función, ¿sí? Que serían estos cambios que puede tener la función cuando una o más variables cambian una pequeña cantidad, ¿ya? Que sería, ese sería el cambio de las variables, ¿sí? Donde entonces yo, además de calcular el diferencial total, que pocas veces lo vamos a hacer, puedo calcular el cambio que tiene la función cuando una o más variables cambian en una pequeña cantidad. Veamos, y acá les voy a dejar este ejercicio, ¿sí? Donde dice, bueno, use lo anterior para aproximar el valor de 4,1 menos logaritmo de 0,8. Entonces acá yo necesito primero encontrar una función de dos variables con la cual yo pueda aproximar eso. ¿Qué función de dos variables se le ocurren? Pueden ser muchas, ¿ya? Con la cual yo pueda aproximar eso. ¿Qué función podría ser? ¿Cualquiera? ¿Qué función podría utilizar para aproximar esto? ¿Cuál se te ocurre a ti, por ejemplo, Francisco? ¿Puede ser el de la esfera? Ya, pero la idea es que la función se parezca a esto. Y la función de la esfera es z igual a, bueno, voy a escribir la de la esfera de la parte de arriba, z igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces, si bien con la de la esfera me va a aparecer la raíz, no me aparecería el logaritmo para poder aproximarlo. Entonces, ¿qué función podría ser? Como les decía recién, hay infinitas, entonces algunas. Podría utilizar, por ejemplo, la función raíz de x menos logaritmo de y. ¿Ya? Y quiero calcular, tengo un lag en la pantalla. Ok, esa podría ser la función, por ejemplo. Y lo que quiero hacer es calcular esta diferencia en la función. ¿Ya? Entonces quiero calcular cuánto vale aproximadamente este delta f. Y aproximadamente, sí, tendría que revisar cómo puede ser un cambio aquí en x. Sí, eso tendría que revisar. Lo voy a dejar hasta acá, ¿sí? Y voy a terminar este ejercicio la próxima semana, ¿ya? Porque así lo puedo hacer completo y lo voy a dejar pendiente, la próxima semana no, mañana. Lo voy a dejar pendiente para resolverlo mañana, ¿sí? Lo dejamos hasta acá entonces. Sé que hay partido, así que me imagino perdí varios asistentes después de las 8, así que espero que descansen, ¿sí? Y nos vemos mañana, ¿ya? Mentira, aquí estaba esperando el ejercicio, profe. No, ya, yo veo que hay muchos ya los perdí. Sí, Nada, profe. y Es vi que que, no me- vi que se me desconectaron 3 personas ya ahora hace poco, así que me imagino que ya están un poco cansados. ¿Ya? Así que lo vamos a dejar para mañana parto la clase con ese ejercicio y así aprovecho de repasar. ¿Sí? Nos Profe, vemos. una pregunta. Dime, Francisco. ¿Las notas de las presentaciones de cálculo también las tendrá este fin de semana o solamente las de Edo?
No, las de presentaciones de cálculo también, porque las presentaciones más fáciles solo tengo que mirar las planillas. ¿Sí? Ah, ya. Ya, que estén súper bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe.